Bueno, pues buenas noches. Somos el equipo número 4 ya. Hoy vamos a exponer el tema de Versalles y el modelo de ordenación urbana. Presentan Espronceda Paxián, Fabela Díaz y Moreno Marqueño. Vamos a iniciar hablando sobre cosas importantes que hayan sucedido en la ciudad de Versalles. La ciudad de Versalles se encuentra, antes que nada, al noroeste de Francia, muy cerca de la capital francesa, que es París. Específicamente, se encuentra a 17 kilómetros al oeste del centro de París. Versalles fue la capital del Reino de Francia desde el siglo XVII hasta casi finales del siglo XVIII. De los acontecimientos más importantes que sucedieron en Versalles, encontramos la firma de uno de los tratados más importantes de la historia, que fue el que puso fin a la Primera Guerra Mundial, fue el Tratado de Versalles. Durante la Primera Guerra Mundial murieron entre 10 a 60 millones de personas, esto contando civiles y militares, y dejó a gran parte de Europa dañada, la tierra donde cultivaban, la tierra donde estaba el ganado, los caminos y sobre todo las ciudades quedaron muy mal. Por lo tanto, se buscaba ya de alguna forma ponerle fin a esta Primera Guerra Mundial. Todo acaba el 28 de junio de 1919 con el Tratado de Versalles, que se firma y es aceptado por los líderes más importantes de Europa, precisamente en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Por lo tanto, es bastante importante la ciudad de Versalles. En este tratado, como dato, se castigaba bastante a Alemania, pues se veía como el principal causante de la guerra. El documento le quitó a Alemania el 13% de su territorio y una décima parte de su población. También le quitó la región de Renania, que fue ocupada y desmilitarizada. También esta unión que se hizo contra Alemania le quitó sus colonias. Además de todo esto, se le quitó armamento, se le quitó gran parte de elementos del ejército sin derecho a poder reclutar más. Y además de esto, a Alemania se le pidió que pagara 269 mil millones de marcos de oro, que en este tiempo equivalen más o menos a 33 mil millones de euros. Ya para no desviarnos más, vamos a volver a Versalles, pero como un dato, eh, pues estas cosas que se le impusieron a Alemania de alguna forma van a causar próximamente la Segunda Guerra Mundial. Y también es apenas hasta 2010 que después de casi un siglo del Tratado de Versalles, Alemania terminó de pagar esos 33 mil millones de euros. Ya pasando más a Versalles de nuevo, sobre todo al Palacio de Versalles, vamos a hablar un poco sobre su historia muy resumidamente. Eh, el Palacio de Versalles tiene una historia peculiar. Esta gran pieza arquitectónica inició antes que nada como un lugar de caza, un pabellón de caza deportiva. Pues en los bosques cercanos abundaban los jabalíes, ciervos y muchos tipos de aves. Fue el rey Carlos XIII el que vio esta posibilidad de cazar en este lugar y construyó un pabellón para cazar y todo eso. Pasa el tiempo, se aburre de que nada más de que nada más sea para la caza, remodela, lo hace más grande este pabellón y ahora se hace un palacio en el que se puede vacacionar la familia real. No era para establecerse ahí, porque ellos estaban establecidos en París, pero si querían vacaciones o algo así, podían ir a este palacio de Versalles. Era algo pequeño. Pasa el tiempo y su hijo Carlos XIV lo remodela y lo hace más grande. Además de esto, ya se trae consigo a gran parte de los mandatarios y los que reinaban, los nobles, se los trae para Versalles. Entonces, el centro del poder deja de estar en París y se va a Versalles. Pasa un tiempo, otra vez, y el Palacio de Versalles es ocupado por María Antonieta. Lo importante que sucedió aquí, un dato es que al remodelar
el Palacio de Versalles agregó algo así como una aldea artificial en la que pasaba su tiempo fingiendo ser una persona normal sin tener que reinar y todo eso. Así se entretenía. Sucede la Revolución Francesa. Entonces los campesinos empiezan a enojarse con la monarquía. En ese momento la monarquía estaba en el Palacio de Versalles, por lo tanto las personas rodean el Palacio de Versalles, pidiendo sobre todo que se baje el precio del pan, que era de sus principales quejas. Por su seguridad, la monarquía vuelve a París. Entonces, durante la Revolución Francesa, el Palacio de Versalles queda solo. Sucede la Revolución Francesa y en 1799 termina. Napoleón Bonaparte, pues, es el que tiene ahora. Y es que aún después de cruzar la Revolución Francesa, el palacio quedó en bastante buenas condiciones. La cosa es que en el interior quedó destruido los muebles y algunas pinturas que o estaban destruidas o habían sido vendidas ilegalmente o donadas al Museo de París. Entonces, salvo el interior, el Palacio de Versalles estaba bastante en 1837, el palacio se convierte en un museo que celebra los eventos gloriosos de la historia de Francia, desde la Edad Media hasta el comienzo de la monarquía. A fines del siglo XIX se decidió que Versalles sería restaurado a su antiguo esplendor y los esfuerzos continúan hasta nuestros días. La cosa importante del Palacio de Versalles es que en 1979 todo el terreno del Palacio de Versalles fue declarado, dijo justamente, el Palacio de Versalles fue la residencia principal de los reyes franceses desde la época del XIV hasta Luis XVI. Han dado varias generaciones de arquitectos, escultores, decoradores y arquitectos paisajistas. Proporcionó a Europa un modelo de la residencia real ideal por más de un siglo. Ya para terminar mi parte, un dato es que es actualmente la segunda estructura más visitada en Francia. Entonces es bastante importante, tanto históricamente como incluso en la actualidad. Le dejo la palabra a mis compañeros. A continuación hablaremos más que nada los cambios que logró tener el urbanismo en esta época. Bueno, pues empezaremos con lo que fue el principio en la ciudad barroca, debido a que pues empezó en un acontecimiento muy importante que fue cuando hubo la ruptura de las murallas, ¿no? Fue cuando ahí la ciudad se logra convertir en una ciudad abierta, lo que provocó que esta tuviera, no sé, un planteamiento del renacentismo y como de las ciudades ideales, ¿no? Que más que nada se figuraban a una base hacia la geometría, por así decirlo. Ellos querían lograr que la ciudad fuera como muy perfecta, querían organizarla, pero logrando un objetivo en forma de arte, por así decirlo. Más que nada, en definitiva, el urbanismo siempre fue un contacto más allá con la naturaleza y lo que buscaban lograr era como integrarla en forma de organización, por así decirlo. Pero también la introducción de la ciudad barroca consistió pues más que nada en la introducción de nuevas formas de adaptar a la ciudad, como por ejemplo agregar nuevos ejes transversales y extremos radiales, lo que lograrían como una buena fusión a la ciudad, nueva modalidad que se vea más estético. De hecho, uno de los comentaristas de
de esa época, que era Vitruvio, decía que la ciudad barroca iba a ser la heredera de los estudios del Renacimiento, debido a que todo esto llevaba desde el Renacimiento. Todas sus, por así decirlo, ideas que tenían en ese entonces se fue nada más como desarrollando e implementando de una manera más organizada, porque ese siempre era como tal el objetivo, que la ciudad fuera organizada y que desde al momento de verla fuera estéticamente bonito, por así decirlo. El urbanismo pues, de Versalles siempre tenía como significado la consagración, ¿no? Era más que nada, como repito, que todo estuviera muy ordenado. Esto siempre se basó en que todo estuviera bien organizado, bien bonito, bien estético, y más que nada era crear como una ciudad de obra de arte. De hecho, en Versalles la arquitectura principal pues era el reflejo del barroco, por lo tanto las demás artes se lograron someter a ellas. Por eso era una ciudad muy estética, muy bonita. En lo personal a mí me gustaba mucho su estructura porque todo estaba muy bien organizado. Entonces nunca había fallas. Nunca le podías como poner ay, esto no se ve bien, porque era como para ellos un error. A fuerzas tenía que quedar todo bien estéticamente, ¿no? La estructura de esta ciudad consistía más que nada como en lo que eran los palacios, las plazas, los templos, pero para ellos, por ejemplo, las plazas eran como un elemento urbanístico, perdón, muy importante, debido a que ellos decían, para ellos todo era belleza, ¿no? Pero ellos decían que era como un punto importante que reflejaba como, por así decirlo, como un punto de referencia. Por ejemplo, en la actualidad, si nosotros queremos como ubicar un lugar, siempre los lugares como más famosos, por así decirlo, se van a encontrar en un lugar fijo, en una matriz, como por así decirlo, en una plaza. Como por ejemplo, el Cinépolis se encuentra en Plaza Patios. O si quieres ir, no sé, a Carl Jr., que ahorita es un lugar muy famoso, puede decir, no, pues en Plaza Patios, y rápido dice, ¿dónde está Waldos? ¿Dónde está Cinépolis? Y luego uno, podemos idealizar como un lugar fijo. Entonces, para ellos las plazas les ayudaban mucho porque, aparte de que era un lugar de referencia muy importante, hacía que lucieran muy bien la ciudad. Pero aparte de eso, pues obviamente también estaban los palacios y los templos, ¿no? Pues los palacios, perdón, siempre eran como caracterizados como una arquitectura civil del barroco. Los palacios eran como las fortalezas cerradas, eran como las edificaciones, pues que obviamente se relacionaban con diversos patios, ¿no? Dependencias, tenían más cosas que los jardines, que de hecho los jardines fue de hecho un dato interesante, que con los jardines fue con los que empezaron como, por así decirlo, a practicar y organizarse para que pudieran tener este tipo de ciudad que actualmente tenían. Y pues obviamente en los templos, ¿no? Nunca, en todas las etapas que hemos estado viendo, nunca han faltado los templos, debido a que es literal un lugar que es casi casi de ley que tiene que estar, porque pues obviamente no era la adoración a Dios, se tenían que hacer como las ceremonias necesarias. Y más que nada el barroco influyó mucho también en la iglesia, porque, como repito, se basaba mucho en la belleza. Para ellos, los que creían en Dios tenían que estar como en un lugar donde se viera estético, donde pudieran como relajarse, donde al momento de escuchar, no sé, una canción o algo, vieran los adornos que tenían los templos. O sea, para ellos eso era algo muy importante. Pero aparte de eso, también la organización de la ciudad se basaba que en las iglesias, que los palacios, que los jardines, que de hecho en lo personal yo considero que los jardines era como un punto importante para ellos, aparte que de ahí empezaron a pues como a montar su ciudad y como a planificarla, por así decirlo, porque lo tomaban como borradores
y que ya después lograron realizar la ciudad, pues sí era como algo como de importancia, no sé, en lo personal siento que estaría bien como tomarlo como dato curioso, ¿no? Pues bueno, independientemente de eso, se llevaron a cabo muchas cosas y más que nada también siento que tuvo que ver mucho la demanda de de la comercialización y pues eso siento que también llevó a que hubiera mucho desarrollo en las ciudades, ¿no? Y que pues obviamente tuvieran que decir, ¿sabes qué? Tenemos que poner orden porque debido a la demanda de espacios urbanos está provocando pues mucha urbanización, ¿no? Entonces tenían que poner todo en orden, que fuera responsable la ciudad y todo eso. Pero pues obviamente sin nunca olvidar que pues era como una ciudad con espacios muy abiertos que querían que se relacionara con la naturaleza, que aparte de que anteriormente empezaron como muy desde cero, que es normal como las otras ciudades, era como irse adaptando, pero no perdiendo ese toque de un urbanismo barroco, porque pues más que nada su necesidad era ordenar el desarrollo de su ciudad y expresar a través de la arquitectura cómo ellos representaban el arte. Entonces, pues eso era como más que nada los puntos importantes que queríamos que se dieran cuenta mi equipo y espero que pues esta parte les haya gustado mucho. Gracias. Bueno, yo hablaré de las comparaciones que tiene Versalles versus Washington. Pues el Palacio de Versalles es un ejemplo de poder real y la observación francesa, esto durante el siglo XVII. Esta se compone de una estructura urbana y paisajista, de líneas rectas, diagonales y distribución de espacios destinados a embellecer a una zona, que en sus inicios eran deprimentes, pantanosa y alejada de París. A partir del palacio se ordena todo en conjunto y desde él nos dirigimos en todas las direcciones, creando así una analogía con la denominación del rey, todas las direcciones, perdón, del rey que dio forma a un proyecto. Esto por el rey Luis IV, rey Sol, como si el propio palacio centralizara todas las fuerzas arquitectónicas. Esta irradiación de la que mencionamos es tomada como una fuente de inspiración para la creación de diversas ciudades como Washington, ya que esta se basa en hacer referencias europeas para plantear así una forma de entender el mundo. En este caso, la similitud existente entre el trazado urbano de la capital de Estados Unidos y el trazado del Palacio de Versalles es clara, pues principalmente se marca el poder político a través de una construcción muy conocida como es la Casa Blanca, además del Capitolio, desde la cual irradian diferentes vías, y en el caso de Versalles, pues es el propio palacio, el cual conforma el centro del poder y este a su vez despliega su intensidad en el trazado de maravillosos jardines. Para el trazado de la capital de Estados Unidos, debemos conocer aspectos de su conformación y el porqué de la imagen final. Washington fue planificada a través del trazado que propuso el ingeniero francés Pierre Charles, que este se basa principalmente en los criterios desarrollados en el barroco para las ciudades europeas, donde las perspectivas y las grandes avenidas eran los elementos que conformaban la base geométrica sobre la cual se asentaban. Todo esto acompañado de la intervención de Lenot en Versalles, de la que formaba parte el enfant, dieron esta esencia final. Pues la influencia no es meramente simbólica, sino también visible en el propio trazado de la ciudad estadounidense, que integra una característica
de menos contraria desde un punto de vista racional. La inclusión de una trama ortogonal de diagonales. Esto lógicamente está como a interpretación, no sería válida si no hubiera sido con la aportación del Trazado de Versalles, que adopta una conformación urbana paisajista, donde ambas variantes pueden llegar a conectarse, como es en el caso de Washington. Además, en el plan se desarrolla a través de una trama reticular norte-sur donde se superponen diagonales y la intersección de esta es crear plazas y rotondas dando lugar a los puntos más importantes de la ciudad. También tenemos el trazado urbano de la ciudad de Karlsruhe. Eso se menciona porque pues también incluye un trazado barroco y todos estos trazados se centralizan en que todas las direcciones tienen que ir hacia un mismo punto, que es una característica que, como antes mencioné, está en el caso de la ciudad de Washington. No está tan marcada como en Versalles, pero pues el objetivo en sí es que es focalizar todos los puntos de mira hacia una sola dirección. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Buenas noches.